Hoy es un nuevo día para enamorarnos más de la palabra de Dios. Bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Juntos, el devocional, con el pastor Daniel Melo. Padre amado, y en esta mañana queremos unirnos en oración para, Señor, orar por nuestra Bogotá, hoy que celebramos 482 años, Señor Dios, desde su fundación. Padre, altares, palabras, bendiciones, maldiciones, Señor Celestial, se han levantado sobre esta ciudad en muchas áreas, Espíritu Santo. Pero hoy, celebrando, mi buen Dios, justamente el cumpleaños de nuestra ciudad, queremos ser parte del pueblo que ora y que bendice a los gobernantes, que bendice, Señor Dios, al consejo, que bendice a las autoridades de la policía, del ejército. Señor, que bendice a los comerciantes, a las pequeñas, medianas, grandes empresas, Señor Dios. Padre, que bendicen a esta ciudad. Bendecimos, Padre, Señor Dios, aún a cada hombre, a cada mujer que ha hecho esta ciudad, Señor, su territorio, su vivienda. Te pedimos que entre todos podamos ser de bendición para nuestro sector, que podamos ser de bendición en el lugar donde vivimos, que amemos el lugar que tú nos has dado, que, Señor Dios, que colaboremos, que siempre seamos proactivos en esta tarea, Padre. Pero al mismo tiempo, Señor, también nos unimos en oración y te pedimos perdón por esta ciudad. Te pedimos perdón por nuestro pecado. Te pedimos perdón, Señor Dios, por la inmundicia. Te pedimos perdón, Dios, por el menosprecio. Te pedimos perdón, Dios, por la poca vergüenza, amado Dios, que sentimos como ciudad, Señor Celestial, de tanta iniquidad, de tanto pecado, que ciertamente lo único que trae es muerte, Señor, no solamente física, sino muerte espiritual a muchas personas, Espíritu de Dios. Señor, hoy, en el cumpleaños, Señor, de nuestra ciudad, oramos para que tú profetices sobre ella. Te pedimos, Señor Dios mío, que tú nos guardes de todo mal y de todo peligro. Señor, que tú pongas siempre a la cabeza personas temerosas de ti, Espíritu de Dios, que siempre, amado Señor Dios, tengan un estandarte alto en valores, amado Espíritu Santo, y que seas tú, Señor Dios, realmente trayendo la bendición que necesitamos sobre Bogotá y sobre Colombia. Bendigo a mis hermanos que en esta mañana se han conectado junto conmigo para hacer juntos el devocional. Te doy infinitas gracias, Señor Dios, y te oramos como lo acabamos de cantar: sana nuestra tierra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te doy gracias, mi Señor. Amén y amén. Y bienvenidos a Haciendo Juntos el Devocional, un tiempo para enamorarnos más y más y más de la palabra del Señor. Me gozo en compartir este tiempo con usted. Y entrando al tiempo de la reflexión, recordemos que seguimos mirando un poco sobre la vida del sacerdote Esdras, este maestro de la ley que ayer nos dio un excelente ejemplo. Propuso su corazón el estudiar, el investigar, el inquirir la ley del Señor, practicarla y enseñarla al pueblo, para que empezáramos juntos a hablar de un tema muy importante sobre la restauración. Y pienso que la conclusión del día de ayer fue que observáramos el papel de la palabra de Dios, el papel transformador de la palabra del Señor para restaurar las relaciones, para restaurar lo caído, para restaurar lo roto, para restaurar lo destruido en algún momento por nuestro pecado, por nuestras necedades, por las razones que podamos en esta mañana encontrar para explicar ciertos aspectos en esta medida. Y Esdras, cuando regresa a Jerusalén, también nos da un ejemplo muy especial y quiero leerlos con ustedes en esta oportunidad. Vamos a Esdras capítulo 8, versículo 15. Esdras capítulo 8, versículo 15. A estos jefes de la familia los reuní junto al arroyo que corre hacia el río Ahava, y allí estuvimos acampados 3 días.
Cuando pasé revista a todo el pueblo y a los sacerdotes, no encontré a ningún descendiente de Leví. Entonces mandé llamar a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Elnatán, Natán, Zacarías y Mesulán, que eran jefes del pueblo, y también a Joyarib y Elnatán, que eran maestros. Sí, en el grupo habían 3 Elnatán, como en nuestra iglesia, que hay como 10 Danieles, algo así. Y eran maestros, y los envié a Idó, que era el jefe de Casifia. Les encargué que les pidieran a Idó y a sus compañeros, quienes estaban al frente de Casifia, que nos proveyeran servidores para el templo de nuestro Dios. Y como Dios estaba con nosotros, nos enviaron a un israelita muy capacitado llamado Serebías, hijo de Maclí, descendiente de Leví. Con él vinieron los hijos y sus hermanos, 18 personas en total. También nos enviaron a Hasabías y a Isaías, descendientes de Merari, junto con sus hijos y hermanos, 20 personas en total. Bueno, hasta el momento nos están mostrando datos. Un grupo, una comitiva, los acompañantes de Esdras para emprender su viaje hacia Jerusalén. Además, también el grupo que David y sus oficiales habían asignado para que ayudaran a los levitas, nos enviaron 220 servidores, los cuales fueron registrados por su nombre. Esdras, en su labor, en la labor que tenía titánica de poder venir y restaurar, ya el templo estaba construido, pero Esdras tenía la tarea de restaurar nuevamente los sacrificios, todo el sistema religioso judío en la nueva Jerusalén, en la Jerusalén reconstruida. Cuenta en gran medida con el favor del rey, le da riquezas, le da ejército, le da personas, le da cartas. O sea, el rey Artajerjes, que es el rey persa del momento, le da una cantidad de herramientas a Esdras para que él pueda cumplir su labor. ¿Por qué? Por 2 cosas, porque tenía gracia ante el rey y porque Dios estaba con él. Nos lo dice en varias oportunidades Esdras: Dios estaba con nosotros, Dios estaba con nosotros, Dios estaba conmigo. Y después de que nos menciona la comitiva que lo estaba acompañando, el versículo 21, quiero sentarme en el versículo 21 un momento. Luego, estando cerca del río Ahava, dice aquí: proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino. Y quiero hacer un buen énfasis en este pasaje, iglesia, porque es un pasaje que debe volverse un principio, si es que ya no lo es, debe volverse un principio en la vida de todos nosotros como cristianos. Y estoy hablando de la dependencia que debemos tener del Señor en cada uno de nuestros planes y proyectos. Quiero recordarle que Esdras tenía todo a su favor. No solamente tenía el permiso para volver, tenía personas con que volver, tenía dinero para volver, tenía ejército para volver. Pero dice en pocas palabras que aunque tenía todo el sustento humano, tenía todas las fuerzas a su favor, tenía una gran compañía a su alrededor, dice Esdras que él proclamó ayuno para humillarse. Dese cuenta, el ayuno no es para aguantar hambre, sino el ayuno es para humillarse ante Dios y pedirle que los acompañara durante el camino. Recuerdo ahorita el pasaje que dice que en vano los constructores construyen la ciudad si Dios no la construye con ellos, si Dios no la construye con ellos. Y en vano los oficiales o los guardas cuidan de la ciudad si Dios no es quien la protege. No es el arsenal, no es el poderío, no es el favor o la aprobación que podemos tener a nuestro alrededor, mis amados, que puede ser sinónimo de la aprobación de Dios. No. Recordemos que podemos tener todo, pero si Dios no está presente, realmente no tenemos nada. Pero si no tenemos nada, pero Dios está presente, con Él lo podemos hacer todo. Y eso es una realidad espiritual que no podemos desconocer y que debe alimentar nuestro espíritu y nuestro caminar con el Señor.
Proclamé un ayuno para humillarnos ante nuestro Dios y pedirle que nos acompañe durante el camino. Muchas veces, de pronto tu vida espera a que el pastor o a que la iglesia proclame un ayuno. Yo te invito a que no esperes a esto, sino que tú regularmente tengas este deseo en tu corazón de proclamar a ti mismo un ayuno. Un ayuno porque, sabes, necesitamos santificarnos, necesitamos humillarnos, necesitamos orar, iglesia. Necesitamos a veces entrar en perspectiva cuando los afanes de la vida, cuando las circunstancias del mundo, cuando todo nos como que nos fatiga. El ayuno es un momento muy importante de descanso, de concentración, de orientación y de petición. Recuerde, Esdras lo tenía todo, pero como que recuerda lo más importante. Vamos a humillarnos todos y vamos a pedirle que Él sea que nos guarde, porque no importa el ejército que nos acompañe, Dios es el que nos debe cuidar. Y mire lo que dice el versículo 22, muy, muy interesante. El versículo 22, durante el camino, que nos proteja a nosotros, a nuestros hijos y nuestras posesiones. El versículo 22 dice, porque en realidad sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él. Pero Dios también descarga su poder y su ira contra quienes lo abandonan. En realidad sentí vergüenza porque le pedí al rey un pelotón de caballería para que nos custodiara, para que nos cuidara, para que nos protegiera, pero al mismo tiempo le dije a él que la mano de Dios protege a todos los que confían en él. ¿Y cuántos nos hemos encontrado en esta misma coyuntura, en esta misma posición de Esdras? Pero algo valioso tiene que quedar en nuestro corazón. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe según en las palabras de Esdras? Muchas veces, yo no quiero entrar en confusión, pero muchas veces queremos esconder nuestra falta de fe. Queremos esconder, a veces, no siempre, queremos esconder nuestra falta de fe escudándonos en que a la fe tenemos que ponerle paticas o a la oración tenemos que ponerle acción. Claro, esto es real, pero no podemos pedirle protección al Señor y sabemos que Él es el que nos cuida, como lo dice Esdras, y al mismo tiempo ir ante el rey y pedirle un pelotón de caballos, de caballería, para que nos proteja y pensar que Dios nos va a proteger por medio del pelotón de los caballos que le pedimos al rey. Porque ciertamente así muchas veces acomodamos la enseñanza y la palabra del Señor. Aquí vemos a Esdras, un hombre confrontado realmente con el poder de Dios. Porque Esdras sabía lo siguiente, iglesia: mi Dios es poderoso para salvarme con o sin caballos. Y si nos vamos con caballos, ¿qué va a hacer Dios? Algo Dios hará. Porque realmente lo que nos protegía en ese momento es su dulce y maravillosa presencia. Esdras tenía la disponibilidad de los caballos, pero ¿qué hacemos con nosotros? Con los que no tenemos los caballos, con los que nos toca irnos a pie. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que tenemos al mismo Dios todopoderoso. Pero ¿qué pasaría si en tu oportunidad, en tu mano estuviese la opción de pedir los caballos? Muy seguramente también los pediríamos como lo está haciendo Esdras. Pero nosotros no. Nosotros tenemos que entender algo, y es justamente que el Señor Jesucristo es poderoso para salvarnos, iglesia. Y debemos, antes de encaminarnos, debemos ayunar, debemos orar. Yo quiero hablarle a los que tienen planes en su corazón.
Ayer visité una familia y me enteré de alguno de sus planes. Yo quiero decirle aquí a esa familia que entre en ayuno y en oración, que se humillen ante el Señor y pongan sus planes delante de Él y que sean escuchando la voz del Señor para que sean realmente haciendo lo mejor para ustedes como familia, y pienso que es un consejo que abarca cada una de nuestras vidas. Porque aunque hay necesidades, hay prioridades. Es diferente. Podemos tener necesidad de una cosa, pero esa necesidad puede ser reemplazada por una prioridad, ¿cierto? Entonces, si para satisfacer esa necesidad debo pasar o sobrepasar por esa prioridad, estamos haciendo las cosas mal. Es decir, que ese no es el camino para satisfacer la necesidad que estamos viviendo en ese momento. Espero poder haber sido un poco claro. Los que confían en Él, el Señor los protege. Y yo pienso que Esdras siente esa vergüenza porque, en pocas palabras, él dijo: ¿cómo le voy a decir a un hombre que es incrédulo que Dios me protege, pero al mismo tiempo le pido un guardaespaldas? No hay mérito alguno en la protección del Señor si el rey piensa que el que nos está protegiendo es Él. No, sino el que nos protege es el Señor. Pilas, mi amado, porque en esta vida hay muchos reyes ante los cuales nos podemos inclinar, pero recordemos que solo Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Así que, versículo 23, ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección y Él nos escuchó. Dice Juan capítulo 15, permítame lo busco un momentico acá, ya vamos a finalizar. Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y así muestran que son mis discípulos. Algo que nos llama la atención es que pidan lo que quieran y se les concederá. Pero hay dos, ¿cómo se llama esto? Hay dos condiciones, por decirlo así, para que esto sea real en nuestras vidas. Pida lo que quiera y esto se le concederá. La primera es permanecer en Cristo y permanecer en sus palabras. Esa es la primera condición. Cuando permanecemos en Cristo y permanecemos en sus palabras, vamos a permanecer en su voluntad. Y ciertamente no vamos a pedir para nuestros caprichos o nuestros propios deseos, sino que estamos en el mismo camino del Señor. Y la segunda condición, que de pronto no es tan notoria, pero está en el versículo 8, es que dice: y mi Padre es glorificado cuando ustedes dan gloria del Señor, a la glorificación del Señor, que Cristo sea exaltado, que Cristo sea alabado, que Cristo sea realmente colocado en el lugar que a Él le corresponde en su dignidad de Dios, de Salvador y de protector. Para cerrar la idea, para cerrar un poco la conclusión en esta mañana, mi amado, no vaya a la fuerza de su vida, no vaya al apoyo del hombre, sin antes ir a buscar el respaldo de Dios. El Señor se encargará de abrirle las puertas. El Señor se encargará de cerrarle aún caminos que no le convienen. El Señor se encargará de protegerle. El Señor se encargará de que Él mismo sea exaltado en cada momento, en cada situación. Mire, cuando el hombre dice que no y nos cierra las puertas, pero Dios ha dicho que sí, téngalo por seguro que algo en algún momento va a cambiar. ¿Qué es lo que pide el Señor? Que usted siga creyendo, que usted siga perseverando, que su vida se humille. Mire, la palabra del Señor es explícita y dice: el que se humilla será exaltado. Si usted se humilla delante del Señor y espera pacientemente en el Señor,
En las lágrimas del presente se convertirán en risas de gratitud, de gloria en el futuro, porque el Señor viene, nos limpia, nos seca las lágrimas y nos dice: buen siervo fiel, aquí estoy contigo, aquí estoy contigo. Así como acompañó a Esdras y él sintió vergüenza de pedirle protección al rey mientras al mismo tiempo le decía que Dios lo iba a proteger, debemos sentir la misma vergüenza nosotros, pero entender el principio bíblico que el Señor nos está en esta mañana desnudando para que lo podamos contemplar. El Señor es poderoso para salvarnos, y no es con fuerza ni con ejércitos, sino que es con su Santo Espíritu de Dios. ¿Crees? ¿Crees en esta mañana en el poder, en la compañía, en la presencia del Señor sobre tu vida? No lo dejes de hacer. La victoria está justamente en seguir creyendo que nuestro buen Dios es fiel y que está allí por nosotros y para nosotros. Él te ama, pero Él también anhela que tú te humilles, que tú le busques, que tú ayunes, que tú ores, que tú te santifiques, que tú busques su voluntad, que tú esperes la respuesta del Señor. Quiero decirle, iglesia, que Dios habla. Dios habla. Dios nos encamina, claro que sí. Yo he tenido que tomar en mi vida unas 2, 3, 4 decisiones muy importantes. Y he buscado el rostro del Señor. He buscado su respuesta. Una de ellas, y la que más me place contar, hoy no lo voy a hacer, es cuando el Señor me llama a su ministerio. Pero es una experiencia espectacular de cómo el Señor habla, cómo el Señor confirma, cómo el Señor lidera y cómo el Señor afirma realmente a cada uno de sus hijos. Si tú te humillas, el Señor te exaltará. Si tú oras, si tú pides, el Señor te hablará, Él te escuchará, Él te responderá. Antes de orar, quiero ir con la promesa del día. ¿Qué tal si vamos con la promesa del día y luego oramos? Lucas capítulo 11, versículos 9 al 13. Esta es la promesa del día. Así que yo les digo, les dice Jesús a sus discípulos, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Y el Espíritu Santo del Señor nos guiará, nos reconfortará, nos hablará, nos protegerá, nos sustentará. El Espíritu Santo es Dios mismo en nosotros. Filipenses nos habla acerca de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero ahí mismo dice, pero si ustedes practican la palabra de Dios, no solamente la paz de Dios estará con ustedes, sino el Dios de paz, el paquete completo estará con cada uno de ustedes. Es algo similar lo que nos dice Lucas en este momento, iglesia. Pero si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Tú puedes estar pidiendo cosas, lo uno o lo otro, pero el Señor ha prometido que su respuesta siempre será su presencia, que lo cubre todo, que lo llena todo, que lo prospera todo, que lo guía todo. Su Espíritu Santo es lo que nosotros necesitamos. Amén. Ahora con esta promesa del día oremos para finalizar. Padre amado, yo quiero darte infinitas gracias. Gracias, Señor Dios, por mis amados que están aquí conectados. Gracias Padre, por sus familias. Gracias por sus luchas.
Te pido que cada una de ellas, Señor Dios, sean aprovechadas, no sean desperdiciadas, sino que sean de bendición para acercarnos más a ti, para conocerte de una manera más profunda, amado Espíritu de Dios. Te pido, Señor Dios, por cada uno de los sueños, proyectos, por cada una de las situaciones que estamos viviendo. Señor, háblanos con autoridad y con dulzura y sé puntual en lo que tú quieres que hagamos, Señor Dios. Te pido que las familias, que las personas busquen tu voluntad, Señor Dios, porque sabemos que tú responderás. Señor, yo te pido que seas tú guardándonos de toda mala decisión, que siempre haya una actitud de consulta a ti, mi buen Padre Celestial, porque tú respondes, porque tú nos escuchas, porque tú nos acompañas. Yo quiero darte infinitas gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, toda la gloria y la honra es para ti, mi Señor. Amén y amén. Mis amados, gracias por acompañarnos. Ha sido un tiempo muy, muy especial. Yo me voy con mucha alegría. Hoy es un día chocolate sol, pero ya vamos recargados con esta palabra. Señor, que Él nos sea dando a todos mucha sabiduría. Los quiero mucho. Mañana viernes 7 de agosto no tenemos devocional, pero el 9 a las 10:30 de la mañana, el Club de Niños, y a las 9 de la mañana nuestra celebración familiar. Un abrazo para todos. Gracias, Juliancho, por siempre estar allí acompañándome. Mil bendiciones. Un feliz día.